2, que es una porción bastante conocida. Le doy un minuto para que la encuentre. San Lucas capítulo 8, verso 22. Gloria a su nombre. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Aconteció un día que entró Jesús en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban, y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Amén. Dejamos hasta ahí la lectura y vamos a orar a Dios, y también vamos, como siempre, a poner las peticiones delante del Señor. Así que esta tarde estaremos, como siempre, orando por cada petición y orando para que el Señor traiga su palabra. Oremos todos al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Oremos y digamos: Padre que estás en gloria, esta preciosa tarde en la cual, Señor, hemos recordado tu muerte, Señor, y hemos sido partícipes, Señor, del pan y del jugo. También te pedimos, Señor, que nos permita llegar hasta el trono de tu gracia, Señor, para darte la gloria, para darte la honra, para reconocer que tú eres Dios de dioses y Señor de señores. Esta tarde, Señor, hemos cantado alabanza, hemos, Señor, dado cántico de lo profundo de nuestro corazón. Padre, muchas gracias. Te pedimos que perdones nuestras ofensas, Señor, como también nosotros perdonamos a todos aquellos también que nos ofenden, oh Dios. Por eso, Padre, te pedimos que si te hemos ofendido, Señor, nos perdones y que tomes el control y podamos, Dios mío, interceder por cada petición que, Dios mío, llega hasta este lugar, Señor. En tus manos de amor y de misericordia encomendamos cada petición, oh Dios. Te pedimos, Dios mío, en este momento por cada familia de tu iglesia, que tu mano de amor, de poder se extienda, obrando, guardándolo, Señor. Por favor, que no falte nada en sus hogares. Bendice las familias, bendice sus hijos, guárdales en sus trabajos, oh Dios, en el nombre precioso de Jesús. También te pedimos por todos aquellos que han sido, Señor, infectados, tocados por este virus, que tu mano poderosa, que tu mano, Señor, se extienda, obrando en favor de cada uno de ellos, poniendo su mano, Señor, limpiándolo de todo virus, oh Dios, en el nombre de Jesús, que restablezca sus cuerpos, Padre Santo. En el nombre precioso de tu Hijo amado, Señor, te ponemos a la familia Sánchez Caro, Señor, en tus manos de misericordia. Límpialo, Dios mío, de todo virus, de toda enfermedad, oh Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias por lo que ya has hecho también en la vida, Dios mío, de aquellos que están ya recuperados, Señor. Muchas gracias te damos porque tú estás obrando, Señor, porque tú estás haciendo la obra. Te pedimos, Señor, que restaures los cuerpos enfermos, Señor, de mi hermana Sonia, Señor, que restaures cada célula, Señor, que le des fuerza, que le des fortaleza, que siga, Dios mío, animándola, Padre Santo, en el nombre de
Jesús de Nazaret, tú conoces tu sierva, tú conoces lo que necesita. Por favor, Padre Santo, dale a cada momento más de ti, Señor. En el nombre precioso de Jesús de Nazaret te lo pedimos. Te ponemos la vida de mi hermana Margarita, Señor. Tú estás obrando en su vida, tú la estás restableciendo, Dios. Sabemos, Padre, que tú lo vas a hacer y te damos de antemano las gracias, Señor, por lo que has hecho y por lo que hará, Dios mío. Muchas gracias te damos. Te pedimos también por la vida de Tita, Señor. Padre, tú conoces, Dios mío, la enfermedad que está aquejando a su cuerpo, Señor. Por favor, extiende tu brazo poderoso, Señor, y obra quitando, Señor, toda enfermedad, Señor, de su cuerpo, en el nombre precioso de Jesús de Nazaret, Padre. Ese nombre que es sobre todo nombre y en el cual toda rodilla se va a doblar, Señor. Te pedimos en ese nombre precioso, Señor, obra, extiende tu mano poderosa, Señor. Tú sigues obrando, Padre Santo. Gracias te damos esta noche también, Señor, por tu palabra, Señor. Oh, maravilloso Dios, te pedimos que envíes tu consejo, Señor, que abra los corazones, que abra primeramente el mío, Señor, que uses este vaso de barro, Señor, en el nombre de Jesús. Tú eres un Dios bueno, un Dios de misericordia. Por eso quita todo estorbo del enemigo para que tu palabra corra y sea glorificada, oh Dios. Muchas gracias te damos por cada hermano que está conectado. Ábrele su mente y su corazón y que estén atentos, Dios mío, a recibir una palabra tuya, Señor. Gracias, oh Padre Santo. Toda la gloria es suya, oh Dios. Toda la gloria es suya. Alabado sea su nombre esta tarde. Muchas gracias le damos, Señor. Amén y amén. Gracias, Señor, por su misericordia. Amén, Jesús. Dios. Aleluya, aleluya. Glorioso es nuestro Dios. Amén, Jesús. Y amén. No le voy a quitar mucho tiempo esta tarde, hermano. Espero. Pero yo sé que este es un pasaje bastante conocido. Muchas predicaciones, muchos pensamientos. Quizás usted mismo, quizás ha predicado. Pero, como lo dije hoy, yo quiero compartir acerca del tema enfrentando la tempestad. Ya ve que se habla de tempestad en esta oportunidad. Y al hablar, hermano, de tempestad, yo creo, hermano, que nosotros, los hijos de Dios, los que, hermanos, hemos entregado nuestra vida a Cristo, tenemos que saber que tarde o temprano, hermanos, va a llegar, o diría yo, hermanos, llegará a nuestras vidas la tormenta o la tempestad. Porque como siempre le hemos dicho, hermanos, el camino del cristiano no es un camino de rosas. El mismo Señor dijo que ancho es el camino que lleva a la perdición y angosto es el camino que nos va a llevar, hermanos, al cielo, y se lo estoy parafraseando. Entonces esto quiere decir, hermano, que tarde o temprano llegará esa tormenta o esa tempestad. No obstante, el llamado es, hermano, para nosotros a prepararnos o a estar preparados, hermano, a estar preparados para el peligro que se va a avecinar en medio, hermano, de la tempestad o en medio de la tormenta. Ese es, hermano, lo que nosotros estamos llamados, hermano, a estar preparados. El problema es, hermano, que muchas de las veces nosotros como hijos de Dios y como personas que conocemos la verdad de Dios, muchas veces no nos encontramos preparados para la tempestad. Siempre estamos preparados quizás para una media llovizna, pero no para la tormenta y para la tempestad. Siempre estamos preparados quizás solamente para recibir, en mi pueblo le decían unas gotitas, pero no para recibir la tempestad. Hermanos, en lo que hoy leímos, porque quiero ir rápido,
Esta historia, hermanos, la encontramos, usted es lector de la palabra, usted se dará cuenta que esta historia la encontramos en los 3 evangelios sinópticos. ¿Cuáles son esos? Ya lo hemos repetido: Mateo, Marcos y Lucas. Pero cuando nosotros leemos el pasaje que hoy leímos del siervo Lucas, el doctor Lucas, él nos cuenta, hermano, esta historia de una forma quizás sencilla, diríamos, y con una extraordinaria forma, hermano, de palabras increíbles, pero que tienen, hermano, una gran efectividad. Hermano, la mayoría de los especialistas, de los comentaristas sobre estos pasajes que se dan en estos 3 evangelios, o este pasaje, la mayoría de ellos piensan que Jesús decidió, hermano, cruzar el lago porque tenía mucha necesidad de descanso, y quizás, dicen algunos, de un momento de tranquilidad. Y algunos se preguntarán, ¿cómo Jesús, el Hijo de Dios, tenía la necesidad de un descanso? Ciertamente quizás se la dejaría de tarea para que usted se pregunte. Recuerde que el Señor Jesús dejó su trono y tomó su forma de siervo, dice la Biblia. Tomó nuestra forma. Y cuando dice que tomó nuestra forma, hermano, sufrió como nosotros. Entonces muchos escritores dicen, hermano, que tuvo la necesidad de un momento de descanso y de un momento de tranquilidad. Y es que, hermano, si nos ponemos a pensar, ¿por qué tendría que pensar en un descanso? Pero si nos ponemos a pensar en el ministerio de Jesús, nos vamos a dar cuenta, hermanos, de que el ministerio de Jesús fue un ministerio que fue, hermanos, agotador, cansado, podríamos decir. Tenía muchos compromisos. Jesús, hermano, tenía muchos compromisos. Hermano, mucha gente buscándole constantemente. Y usted sabe, usted puede leer los evangelios y usted se va a dar cuenta que Jesús, hermano, tenía mucha gente que lo buscaba constantemente. Unos hermanos lo buscaban para que lo sanara. Otros hermanos lo buscaban para que, hermanos, echara fuera demonios. Otros hermanos lo buscaban para que fuera a las sinagogas a enseñar. Otros quizás buscaban a Jesús, hermano, solamente para que lo fuese a visitar, hermano, a sus casas. Otros hermanos quizás solo buscaban a Jesús, como él mismo, hermano, en una oportunidad los dijo: ustedes me siguen porque les he dado le voy a decir suave, de comer. Pero era una agenda ocupada. El Señor, hermano, tenía una agenda, porque hay muchos hermanos que buscan a Jesús solamente para que les dé de comer. Igual. Entonces, si usted se da cuenta, el Señor Jesús tenía una agenda apretada. Tenía una agenda, hermano, hasta cierto punto complicada. Y no solamente eso. En aquel tiempo de Jesús, hermano, Jesús no contaba con teléfono celular como hoy en día. No contaba, hermano, con redes sociales. No contaba, hermano, quizás y no es que quizás, con Zoom, que tienen todos. O con FaceTime. O con Facebook para transmitir. O para dar conferencias desde Jerusalén. No contaba con todo eso. Y lo peor aún, hermanos, no contaba con transporte. Le tocaba andar en el Dodge. Ya saben qué es. En mi país dicen en el 2 patas, pero yo voy a decir en el 2 pies, porque patas son las de los animales. Pero no contaba con tampoco, solamente tenía el 2 pies para caminar. Y no contaba con todo eso. Entonces, hermano, los evangelios, hermano, nos presentan a un Jesús, como yo lo dije, hermano, que no nos presenta, hermano, a un Jesús solamente Dios, sino que nos presenta a un Jesús hombre, que como todos
tuvo hambre, que como todos, hermano, tuvo sed, que como todos, hermanos, se cansó. Y entonces buscó entonces en la forma de aislarse por un momento de las personas para ir a descansar, irse a acostar, irse a dormir, irse a tomar una Coca-Cola. No, tampoco, porque no tenía tiempo para eso. Sí tomó el tiempo quizás, y lo tomó para tener devocionales. Eso es lo que yo veo en la Biblia. Para tener, hermano, devocionales o para tener pláticas privadas con su padre. Y así, hermano, viajó a otras ciudades. Aunque podíamos decir que para descansar de aquello, pero en realidad Jesús nunca descansó. Siempre estaba ocupado. Y por eso yo le decía que fue, hermano, el ministerio de Jesús fue agotador. Pero, hermanos, es consolador. Y es, hermano, hasta gratificante para nosotros el saber que a la diestra de Dios, que a la diestra del Padre tenemos a un Señor ahora. Es gratificante el saber, hermano, que Él se identificó con nosotros. Él se identificó, hermano, con la raza humana y que es capaz ahora de comprender nuestros sufrimientos, porque Él a eso vino. Entonces Él es capaz ahora de entender cómo nosotros también sufrimos y cómo, hermano, nos toca atravesar tormentas, problemas, dificultades. Por eso decía yo, es gratificante saber que el Señor pasó por todo eso. Hermanos, en esta preciosa historia encontramos a un Jesús, como ya lo dije, quizás cansado, quizás, hermanos, agotado. Se subió al barco y se fue a la popa, o sea, a la parte trasera que tienen los barcos, donde, hermano, esos barcos tenían un banco para poderse sentar y para poder descansar. Ese era el cometido de los bancos que ponían ahí, para poder descansar. Y notamos, hermano, que su agotamiento era tanto del Señor Jesús en ese momento, porque le digo que Él también se cansó. Como humano, Él también se cansó. Y miramos, hermano, que no más, la Biblia no dice, pero lo que sí dice es que se durmió. Era tanto, hermano, su cansancio, era tanto su agotamiento, que se quedó dormido. A pesar, hermano, de que la Biblia dice, hermano, que el viento soplaba tan fuerte. Imagínese un huracán casi en ese momento. Y que la barca, dice, comenzó a llenarse de agua. Eso es lo que dice, hermano, el Evangelio de Marcos. Él lo especifica más en el capítulo 4 y verso 37. Dice que comenzó a llenarse aquella barca de agua. Comenzó a llenarse, y ni eso, hermano, quizás ni el agua había despertado a Jesús. Imagínense cómo estaba. Dice la Biblia que se levantó esa gran tempestad de viento. Dice que echaba las olas adentro del barco, o adentro de la barca, dice. Imagínense. Pero él, hermano, Jesús, seguía durmiendo. A pesar del agua, a pesar de la tempestad, seguía durmiendo. ¿Por qué? Primero porque él tenía la seguridad que pasarían a la otra orilla. ¿Por qué? Porque ella lo había dicho. No sé si usted le puso atención a lo que leímos, pero él dijo, vámonos, pasemos a la otra orilla. Eso fue lo que Jesús dijo, ¿verdad? Y entonces no habría tempestad que pudiera detener a lo que Jesús había dicho. ¿Por qué? Porque el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra del Señor no va a pasar. Y tenía que cumplirse. Él había dicho, vamos a pasar a la otra orilla. Y se iba a pasar. No importara la tempestad, había que llegar a la orilla. Y entonces él seguía dormido porque sabía que él ya había dado la orden. Él había dicho, vamos a pasar a la otra orilla. Y además de eso, él confiaba en el
padre. Sabía que estaba en las manos, tanto en el momento, en el lago, como también cuando estuviera en la tierra. Él sabía, hermano, que estaba en las manos de su padre. Fuera que estuviera en el lago, fuera que estuviera en tierra firme, estaba en las manos de su padre. Y no solo eso, yo creo, hermano, y digo yo creo porque la Biblia no lo dice, pero yo creo que él también confiaba en sus hombres, o sea, en sus discípulos. ¿Por qué? Usted se preguntará, ¿por qué confiar Jesús en sus discípulos? Primero, porque ellos eran unos pescadores, diríamos, con experiencia. Conocían el lago. Ese era su lugar de trabajo, donde ellos, hermano, siempre andaban. El Señor, hermano, entonces dejó de buena gana todo, o toda la travesía, a la experiencia y a la habilidad de sus discípulos, porque ellos conocían todo de cómo se levantaban esas tempestades, y lo dejó, hermano, a la experiencia y a la habilidad de ellos, porque ellos eran pescadores y conocían el terreno supuestamente. Y entonces se acostó a dormir. Hay una porción que dice que se echó a dormir. Dice, se acostó a dormir, se durmió. ¿Por qué? Porque estos hombres, como ya lo dije, eran expertos. ¿Quién sabe, hermano, si desde niños ya estaban, hermano, subidos o montados, hermano, en las barcas con sus padres para que les enseñasen desde pequeño a pescar? O quizás se fueron y empezaron a irse con sus familiares a pescar desde que eran niños. O tal vez quizás, hermano, estos pescadores era ya una tradición de familia, que se pasaban de familia a familia y que se les iba enseñando a ser pescadores. Bueno, por lo menos el padre de Juan y de Jacob, que eran hijos de Zebedeo, y usted sabe la historia, él tenía una compañía de pesquera, porque era un medio en ese tiempo para subsistir. Así que conocían muy bien, todos estos hombres, todos sus discípulos, hermanos, conocían muy bien el mar de Galilea. Y nos cuentan los evangelistas que se desencadenó una tempestad de sorpresa, como solía suceder, porque esa es otra cosa, que solía suceder, que de repente se desataban unas grandes tempestades. Hasta el día de hoy, hermano, el mar de Galilea sigue siendo un gran lago. Y hasta el día de hoy, hermano, es el escenario de tormentas que algunos dicen que algunas veces, hermano, las olas alcanzan hasta una altura de 6 metros. O sea, imagínense, una ola de 6 metros es grande. Y las tormentas, hermano, ahora son considerables todavía, como en el tiempo de Jesús. Y entonces fue una de esas tormentas repentinas, hermano, la que atacó a la barca en aquel día. Y las vidas de Jesús, y las vidas también de sus discípulos, podríamos decir, hermano, que quizás se encontraron en un momento de peligro, aunque como ya le dije, tenía que cumplirse, porque el Señor ya había dicho, pasamos al otro lado. Y a mí, hermanos, me llama la atención algo. Y lo que me llama la atención es que los discípulos, hermano, en esta oportunidad hicieron todo lo posible. Si usted se da cuenta, hicieron todo lo posible por resolver la situación. Quizás, hermano, emplearon todos sus conocimientos, quizás emplearon, hermano, todas sus habilidades que ellos sabían y toda su experiencia como hombres de mar, como gente pescadora, como personas que conocían el lago y las tormentas que se desataban, hermano. Ellos agotaron todas sus posibilidades, pero no lograron controlar la situación en ese momento. Tal vez lo hicieron porque no querían molestar al maestro. Quizás no querían despertarle, porque ellos sabían que Jesús estaba cansado. Y quizás trataron ellos mismos de resolver la situación, como ya lo dije. Quizás usaron todas sus habilidades y trataron de resolverlo antes de llegar a Jesús. Y lo que quiero llevarlo es a esto, que muchas de las veces así nos puede pasar a nosotros ante las tormentas.
y ante las tempestades, ante las tormentas de la vida, llámese como usted lo quiera llamar, llámese como se llame, dificultad, problema, nosotros tratamos, hermano, por todos los medios de arreglar la situación. Tratamos, hermano, por todos los medios de pelear contra las tormentas que enfrentamos y que se nos vienen, hermano, a nuestras vidas. Y quizás nosotros buscamos estrategias, todas las mejores experiencias que nosotros podamos tener, y aplicamos todos nuestros recursos, y aplicamos quizás, como ya lo dije, hermano, toda nuestra experiencia, todos nuestros conocimientos, lo aplicamos, todo lo que hemos, hermano, quizás adquirido en el recorrer de los años de la vida, hermano, aplicamos todo eso cuando se nos vienen las tormentas y las tempestades. Pero ¿qué sucede? Muchas de las veces, hermano, lo que sucede es que no encontramos la solución. Al contrario, muchas de las veces, hermano, lo que sucede es, hermano, que la tormenta y la tempestad como que arrecia más. El problema, hermano, como que arrecia más, porque nuestros recursos, humanamente hablando, hermano, no dan resultado. Y fue lo que pasó con estos. Y no querían despertar a Jesús, porque les daba miedo. Quizás, si les iba a decir, me interrumpieron el sueño, pero quiero que sepa que nuestro Dios no es así. La Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Así estaba. Clama a mí y yo te responderé, pero aquellos no querían. Y muchas de las veces nosotros estamos igual. No encontramos la solución. ¿Y sabe por qué? Porque, hermanos, cada tormenta y cada tempestad tiene sus propias características. Algunas, como ya le dije, son fáciles. Otras, hermanos, son demasiado difíciles. Porque estos hombres pensaron, esta tempestad quizás la puedo pasar yo solo. Pero no era así, no podían, no pudieron. Hermano, pero cuando los discípulos se dieron de cuenta, se vieron vencidos y vieron que ya no podían controlar la situación, entonces fueron donde estaba Jesús y le despertaron. Y fueron donde debieron de ir desde el principio. Porque fueron donde Jesús. Porque miren, nosotros somos iguales. Hasta que ya, hermano, nos damos por vencidos con nuestras propias fuerzas, hermano. Entonces es que acudimos a Jesús. Yo siempre le he dicho, muchas de las veces, hermano, siempre, hermano, que tenemos un problema, siempre que tenemos una dificultad, hermano, al último que vamos es a Jesús o a Dios. Siempre buscamos, hermano, a el vecino, a la vecina, al compadre, a la comadre, para que te solucione el problema. Y hasta que te das cuenta que el compadre, la comadre, la vecina, el tío, la tía, el hermano, el primo, hermano, no te puede solucionar, aunque hayas agotado todos tus recursos y aunque hayas agotado toda tu experiencia. Te das cuenta que lo que pasó fue que el lío se te hizo más grande. Porque ahora la chambrosa de tu amiga ya le contó a su otra amiga. Y así se fue haciendo un chambre tremendo. Total es de que ya cuando se ve uno en la necesidad de clamar al que debían de clamar desde el principio. Hermano, muchas de las veces así no sucede a nosotros. Pero aquellos ya después que agotaron todo, fueron donde Jesús. Y por eso digo, yo creo que nosotros también nos debemos de ver reflejados en los discípulos. Porque cuando todo nos falla, cuando ya no podemos resolver la situación por nuestros propios medios, como le dije, sino que más bien pareciera que la solución complica más las cosas, es entonces que venimos donde está la respuesta, donde está la solución. Y esa solución es Jesús. Pero si estos hubieran seguido de obstinados, hubieran podido morir ahogados por esa tormenta. Igual nosotros, a veces nos damos cuenta, hermanos, que estamos mal, pero no queremos acudir a Jesús. Seguimos de obstinados. Y déjame decirte que si sigues de obstinado,
puedes morir ahogado en medio de la tormenta, en medio de la tempestad. Por eso, siempre acude primero a Jesús. Pero Jesús está cansado. Sí, pero Jesús siempre está dispuesto a inclinar su oído a la oración de los justos, a la oración de sus hijos. A Él no le importa que lo interrumpas. Es más, te voy a decir algo. Jesús quiere que lo interrumpas, porque Él quiere tener esa relación contigo. Quiere saber que tú confías en Él. Quiere saber que tú sí sabes que Él puede resolverte todo problema, porque la Biblia dice que no hay nada imposible para Él, porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Jesús quiere que te des cuenta de eso. Y mire, hermano, lo maravilloso de todo esto es que yo creo que Jesús, como ya lo dije, no se molestaba. O más bien dicho, yo no creo que Jesús se hubiese molestado, porque ya le dije, no, porque le interrumpieron el sueño, no. No creo que Jesús les hablara al hermano en ese momento de forma agresiva, no. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que con amor eterno te he amado. No los ofendió. Aún cuando lo que leímos dice que les llamó la atención por la falta de fe y que quizás ellos no tuvieron esa fe o no evidenciaron tener fe, pero Él estuvo dispuesto a calmar la tempestad, porque así es nuestro Señor. Él siempre está dispuesto. Por eso la Biblia dice que aunque nosotros le seamos infieles, Él permanece fiel. Nosotros somos los infieles, pero Él está dispuesto a calmar siempre la tempestad, a resolverte el problema, a resolverte la situación, a resolverte el problema en tu hogar, a resolverte el problema con tus hijos, a resolverte el problema en tu trabajo, a resolverte el problema con tu esposo, a resolverte el problema con tu esposa, a resolverte todo problema que se pueda, hermano, estar dando. Él está dispuesto a calmar la tempestad que está pasando alrededor tuyo y de tu familia. Él está dispuesto. Hermanos, como lo dije, nosotros tenemos que reconocer, para darles el crédito también a los discípulos, que no siempre, hermano, nuestra medida de fe nos alcanza para enfrentar muchas veces situaciones como una tormenta furiosa, para, hermano, o que intenta prácticamente destruir nuestras vidas, que intenta, hermano, llevarnos a la muerte. Vuelvo y repito, pero es maravilloso y es, hermano, consolador saber que el Señor siempre está dispuesto a calmar la tormenta y a pasarnos al otro lado de esa tormenta. Dios está siempre dispuesto a pasar la tormenta de tu problema y pasarte al otro lado, para que al otro lado podamos ver maravillas y ser testigos del poder del Salvador, porque eso fue lo que pasó después de la tormenta. Los discípulos siguieron siendo testigos del poder del Salvador y vieron cómo el endemoniado gadareno era, hermano, liberado, desatado de todas las cadenas que tenía del diablo. Aleluya. Porque después de que pasamos el problema, después de que pasamos la tormenta, vamos a ser testigos del poder del Señor. Y le digo, eso es lo maravilloso, que Dios, Jesús, siempre está dispuesto a calmar la tormenta. Calmó la tempestad y la calmó con la palabra. ¿Se dio cuenta de lo que dice? Solo le dijo, dice que el versículo que leímos solamente dice, y las olas cesaron después de que Él le dijo al viento y a las olas, después de que reprendía las olas y al viento, dice la Biblia que se hizo gran bonanza. ¿Por qué? Calmó la tempestad con la palabra. Hermano, los tres evangelios, o más bien dicho, de los tres evangelios, solo Marcos dice que Jesús se levantó, reprendió al viento y le dijo al mar, calla y enmudece. ¿Por qué? Porque es la palabra del Creador poniendo orden a su creación. Eso es lo que pasa. Jesús le dijo, calla y enmudece. Y el asombro de los discípulos llegó cuando vieron. Y mire, y yo siempre he dicho esto,
Los discípulos ya habían visto que el Señor había levantado a los paralíticos, pero todavía tuvieron asombro, que había dado vista a los ciegos, que había sanado a leprosos. Pero aquellos se volvieron, dice lo que leímos ahora, dice que se atemorizaron, o les entró temor después de haber visto todo aquello, pero también se maravillaban y decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda a obedecer, a que le obedezcan? Y le obedecen, dice. Imagínense, yo cuando leo a Lucas, siempre me ha gustado este libro, pero cuando leo a Lucas, yo veo a Lucas que es honesto, hermano, en señalar cómo fue, hermano, creciendo el entendimiento de los discípulos respecto a Jesús. Aprendieron lentamente, ¿cierto? Sus perspectivas, hermano, crecieron prácticamente desde el cielo, o más bien dicho, desde la tierra hasta el cielo. Fueron aprendiendo suavemente, porque imagínense, hoy hasta se asustaron. Por eso, hermano, yo le digo, mientras mayor conocimiento nosotros tengamos de Dios, mayor será nuestra fe. Hermanos, el mismo Señor Jesús, que hacía, como ya lo dije, ver a los ciegos, que hacía caminar a los cojos, que hacía oír a los sordos, que sanaba la lepra, como ya lo dije, y libertaba a los endemoniados, ese hombre también tenía el control de la tempestad y de la naturaleza. Y hoy sigue siendo el mismo, porque la Biblia dice, hermano, que Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él sigue teniendo, hermano, el control sobre la tempestad, sobre la tormenta y aún sobre la naturaleza. Hermano, es interesante ver cómo, hermano, en el contexto, o sea, en lo que sigue después de esta porción que hoy leímos, es interesante, y por eso yo le decía que después de que pasemos al otro lado, vamos a ver las maravillas de Dios. Después de que salgamos de las tormentas, por eso tú no te ahogues en un vaso de agua. Vamos a ver las maravillas de Dios cuando pasemos al otro lado. Y es interesante, yo sé que si usted es lector de la palabra del Señor, usted se va a dar cuenta, hermano, que en el contexto de este milagro, Lucas también escribe acerca de otros que hizo Jesús. Lo primero, que echa fuera al endemoniado de Gadara, que ya lo dije. Después, hermano, de eso sana a la mujer del flujo de sangre, aquella que se acercó sin que nadie se diera cuenta, solo Jesús. Y después dice que, hermano, resucita a la hija de Jairo. Mire cuántas cosas sucedieron después. O sea, prácticamente el escritor Lucas hace, hermano, un recuento, hermano, o prácticamente hace un resumen que es, hermano, espectacular, hermano, de poder de Jesús sobre la naturaleza, sobre los poderes de Satanás, sobre las enfermedades y aún sobre la muerte. Por eso digo yo, ¿habrá algo imposible para Dios? Para Dios no hay nada imposible, hermano. No hay nada imposible para Dios. Dios puede, hermano, resolver todo problema. Por eso nosotros, hermano, creemos y confiamos en que Dios tiene poder para sanar la enfermedad. Por eso usted siga creyendo. Nosotros creemos que Dios tiene poder, hermano, para neutralizar todo ataque del diablo, todo ataque de Satanás contra nuestras vidas. Nosotros, hermano, creemos en Dios y confiamos en Dios, que Él puede ayudar, como ya lo dije, a nuestra familia, que Él puede, hermano, ayudar en todo problema, en toda necesidad, en toda situación, en finanzas, en cualquier tormenta de la vida. Solamente, hermano, tengamos la fe y tengamos, hermano, cuidado de no perder esa fe y de poder, hermano, enfrentar esa tormenta, siempre confiando en que Jesús está al lado de nosotros, porque Él le dijo a sus discípulos que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Imagínense, Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermano, Jesús
No importa el problema, no importa, hermano, la tormenta, no importa. Él puede calmar toda la tormenta. Tormentas, hermano, de tentación, Él las puede cargar. Él las puede anular. A veces, hermano, nos llegan o nos asaltan las tentaciones con una fuerza, hermano, demoledora, dura, arrolladora. Pero si enfrentamos ese problema, esa tempestad de la tentación solos, hermano, entonces vamos a perecer. Pero si le damos la oportunidad a Cristo de que Él enfrente por nosotros, Él se va a encargar de traer la calma como en esta situación. Y las tentaciones, hermano, pierden fuerza porque el mismo Jesús conoce. Porque Él anduvo como nosotros, sufrió, fue tentado. Por eso es que Él nos puede ayudar. Él fue tentado, el diablo lo tentó. Y cuando nosotros leemos, hermano, Hebreos dice que cuando Él mismo padeció, dice, siendo tentado, pero es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces, hermano, Él puede calmar la tempestad de la tentación. Él puede calmar, hermano, la tentación de la aflicción. Porque hay muchos que están afligidos, pero Jesús puede calmar la tempestad de la aflicción. Porque ya lo dije, hermano, a todas las personas o a todas las vidas llega a veces la tempestad del dolor. Llega a veces, hermano, la tempestad de la tristeza. Pero Jesús está presente. Jesús, hermano, está ahí presente. Sabe cómo ayudarnos, sabe cómo enjuagar nuestras lágrimas y cambiar nuestra tristeza en gozo, hermanos. ¿Se acuerda de la viuda de Naín? La viuda de Naín iba llorando, se me murió el esposo porque era viuda. Y ahora se me muere el hijo también. Y aquella gran procesión, hermanos. Libro de Lucas, usted lo lee en su casa. Capítulo 17. 7, perdón. Pero todo se convirtió en alegría. Era una aflicción, me quedé sola, estoy viuda. Pero después que resucitó a su hijo, todo fue alegría, todo fue, hermano, gozo. Y a mí me gusta eso. O la familia de Jairo. La familia de Jairo, porque ¿quién no se va, hermano, a entristecer cuando se pierde un ser querido? Yo sé que muchos nos entristecemos, porque humanamente, aunque sean cristianos, hermano, ya no los vamos a volver a ver. Y la hija de Jairo, había tristeza, había, hermano, dolor, había, hermano, de todo. Pero cuando la resucita Jesús, ¿qué pasó? Se convirtió la tristeza en gozo, hermano. Yo me imagino una gran fiesta en esas dos situaciones, cuando el hijo se levanta, hermano, y se lo entrega a la viuda de Naín, y en esta oportunidad cuando la hija de Jairo es resucitada, hermano, toda aquella tristeza, hermano, se acabó y empezaron, hermano, a hacer fiesta porque había, hermano, nuevamente resucitado aquella persona. Entonces Jesús tiene la solución para calmar esa tempestad. Jesús calma la tempestad aún de la depresión, hermano, y el estrés. Es bueno saber que la Biblia dice, hermano, que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Es bueno saber, hermano, que el Señor dice en su palabra que Él escudriña los corazones. Nada sucede en nuestras vidas, nada pasa, hermano, si Él no lo permite, y Él no pasa por alto nada. No pasa por alto nada. La enfermedad, ahí está el Señor. Por eso yo esta tarde te pregunto, yo ya casi termino. Dije que no me iba a extender y quizás ya me pasé. Pero yo esta tarde te pregunto, ¿cuál es tu tormenta? ¿Cuál es tu tempestad? Jesús puede calmar tu tempestad. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu situación? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Ya hiciste todo lo que hicieron los discípulos? Queriendo calmar la tempestad, queriendo calmar la situación que estás atravesando, y todavía no puedes, pues ya no sigas de testarudo y ve a Jesús, que Él tiene la respuesta. Por eso yo dije, termino ya. Cuando estamos en medio de la tormenta,
de la vida que nos puede llegar. Muchas de las veces, hermanos, nos ponemos a pensar, o quizás el diablo nos hace pensar que Dios ha perdido el control de nosotros. O sea, que se ha olvidado de nosotros. Y que estamos a merced de Él, o prácticamente estamos a merced de la tormenta, estamos a merced, hermano, de la tempestad. Estamos a merced quizás de la situación, del problema. Pero en realidad, hermano, no es así. Dios es soberano, controla, hermano, la vida, controla la historia del mundo, controla, hermano, nuestro destino personal. Así como Jesús calmó en aquella oportunidad las olas, puede también calmar cualquier tormenta, hermano, que estemos nosotros atravesando, cualquiera que estemos, hermano, en este momento enfrentando. Pero Jesús tiene la solución para tu vida, porque, hermano, Él es el camino, la verdad y la vida. Él tiene el control de todo. Dije, yo termino ya casi con esto. Pero yo creo que el verdadero incidente, hermano, y otros, hermano, de lo que hoy hemos leído, o donde Él que está presente, es esto. El verdadero significado de este incidente y de otros donde Jesús está presente, es que donde está Jesús, hermano, la tempestad se vuelve en calma. El agua se convierte en vino. La muerte se convierte en vida. Y las lágrimas se convierten en risa. Por eso dice la Biblia que nosotros, hermano, al decir que se convierte en vida, la Biblia dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, pero que Él nos dio vida. Por eso yo te digo nuevamente, ¿cuál es la tempestad que estás atravesando? Dios quiere solucionártela. Solamente dale lugar a Jesús. Solamente llega donde está Jesús. Está dormido y no lo puede interrumpir. Ve y interrúmpele su sueño, porque Él quiere tener esa relación contigo. Cierra los ojos esta tarde y vamos a orar a Dios.